Buenos días, buenas tardes, depende del país de donde nos estén viendo. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de webinar. Como ya es costumbre, como ya llevamos ya el año. Recién estábamos hablando cuando habíamos partido con estos procesos tecnológicos remotos y ya llevamos más de un año trabajando desde esta forma. Y agradecerles a todos los que hoy día están presentes, no quiero decir América Latina, porque ya hemos traspasado fronteras. La semana pasada yo saludé, que me encanta cuando empiezan por el chat a decir desde qué países se están haciendo presentes. Nos saludaron desde Canadá, desde Estados Unidos, hubo países de Europa, así que agradecerles a todos hoy día los que están participando en este webinar. Y hoy vamos a estar con una empresa que todos la conocemos, es una empresa que está a nivel mundial, con una presencia en prácticamente todos los países. Es muy importante para nosotros porque nos ayuda en varios procesos. Ahí está saludando Patricia desde Chile. Y contarles, es una empresa con la que empezamos a trabajar el año pasado, este año vamos a seguir haciendo cosas y hoy día estamos en un webinar donde nos van a contar hoy día quiero contar el título primero, porque a mí me encantó, sin dejar de saludar a Sergio, que es de Guatemala, y a Luis, que está en Buenos Aires. Un saludo también a Argentina. El día después, la agenda de las instituciones financieras para restablecer el crecimiento de la era post-COVID. ¿Y de quién estamos hablando? Ya está a mi costado y está presente también en la primera lámina. Él es Víctor Rodríguez, quien es director de negocios para toda América Latina y de Salesforce. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Patricio, muchas gracias, estoy bien, hablo desde São Paulo, muchas gracias por la introducción. Buenísimo, buenísimo, Víctor. También quiero saludar a quien he visto en otras ocasiones, a Percy, que está también desde Lima, desde Perú. Así que muchas gracias por estar todos presentes en este webinar. Y antes de que partas con las presentaciones, Víctor, me gustaría yo sé que la conocemos, pero nos gustaría que nos dieras una pequeña introducción. ¿Qué es Salesforce? ¿Qué es lo que están haciendo hoy día para apoyar todo el proceso de transformación que se ha visto acelerado y que ya es una frase que hemos escuchado en todas partes y en todos los webinars y en los digital? ¿Cómo ustedes están apoyando este proceso de transformación antes de que empieces con tu presentación? Muy bien, Patricio, me da mucho gusto hablar un poco acerca de Salesforce. Bueno, es una empresa quizás nueva, tiene 20 años y fue creada ahí en California y es una empresa líder en transformaciones digitales y en todos los temas que tocan los clientes en la nube. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo hacer tu marketing, tus servicios, proponer productos y hacer toda tu retención y postvenda desde una plataforma única integrada. ¿Sí? Esto es son soluciones que tenemos empacotadas desde soluciones globales y que se dividen por industria. ¿Sí? Entonces tenemos ahí muchas soluciones que pueden hablar con los minoristas, otros tipos de soluciones que hablan desde las instituciones financieras, otras desde temas de salud, de la industria más pesada. Bueno, es una empresa que tiene un portafolio muy completo y está apoyando bastante las empresas, principalmente en el último año, ¿sí? Con el tema de COVID. Y si pudiera ahí poner un tema específico desde que estamos apoyando, yo como el líder de instituciones financieras de Salesforce para Latinoamérica, he visto bastante nuestro tipo de apoyo en cómo repensar, cómo las instituciones financieras tienen que repensar tus frontends para que estén interactuando con el cliente en tipos distintos de canales. ¿Sí? Entonces, desde sucursales, desde sus plataformas online, digitales y móviles, hasta los puntos de contacto por teléfono. Entonces, creo que estos últimos años y el año pasado hemos incrementado muchísimo nuestro radio de interactuación. ¿Sí? Y por esto, empecemos con la presentación de hoy, donde vamos a hablar un poco qué pasó con la industria financiera con el COVID, qué es este nuevo normal que todos han hablado y hablan tanto,
y cuáles son los 4 imperativos para que las instituciones financieras, o sea, los bancos minoristas, las instituciones de seguros y también las instituciones de pago, cuáles son los 4 imperativos para que regresen a un track de crecimiento, ¿sí? Antes de más nada, me introduzco, voy a hacer una breve introducción. Yo soy Víctor Rodríguez, soy Head de Latinoamérica para instituciones financieras. Tengo ahí un track record apoyando las instituciones financieras, incluyendo bancos minoristas, la industria de seguros y también la industria de pago para todo lo que tiene que ver con transformaciones digitales. Entonces, vengo ahí de una carrera en consultoría, donde trabajé en McKinsey y Mastercard Advisors, hasta que ahora apoyo a Salesforce a expandir su apoyo a clientes de las instituciones financieras. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el tópico de hoy. El día después, ¿cuál sería la agenda de los CEOs para el crecimiento después del COVID-19? Vamos a empezar, si no, con el COVID. Voy a hacer un disclaimer aquí, que todo este tema de la pandemia es una cuestión sanitaria de salud y que afecta a todos. Pero si no, hoy vamos a dar un enfoque en todo lo que tiene que ver con la industria financiera, ¿sí? Entonces, empezamos con la tormenta. Entonces, la COVID ha sido un tema que ha impactado todo el mundo, y la industria financiera no fue distinto. Hemos tenido en Latinoamérica más o menos 5% de contagiados de toda la población latinoamericana, y esto ha impactado muchísimo a nuestro crecimiento económico, ¿sí? Entonces, el crecimiento, hemos tenido el año pasado una contracción de 6% hasta 13% en distintos países. Brasil fue el menos afectado, con 6% de contracción. Argentina, la más afectada el año pasado, con 13%. Pero este año las expectativas son de crecimiento de 3 a 4%, ¿sí? Y esto se da mucho gracias a los estímulos que los gobiernos y las instituciones financieras han platicado en los mercados. Entonces, entre 10 y 20% del PBI fue dedicado a medidas fiscales y económicas para que los pequeños, medianos y grandes empresas y también los hogares no fueran tan impactados con el tema del COVID. Y bueno, ¿y cómo hemos visto este impacto en la industria financiera? Y para hablar de esto, me gustaría regresar hasta 2020, en los años pre-pandemia, ¿sí? La realidad es que la industria financiera, el escenario bancario, ya estaba bastante presionado por diversas palancas, ¿sí? Primero, empezando aquí desde la izquierda, la economía estaba bastante presionada, las bajas tasas de ingreso, también los NIMs, o sea, los Net Interest Margins, estaban bastante reducidos, y bueno, y había una gran población no bancarizada todavía en Sudamérica. Pasando para el comportamiento de los consumidores, también ya estaba cambiando hace más de 5 años. Entonces, en términos de comportamiento, la población ya estaba cambiando hacia canales digitales. Las expectativas por una jornada más digital sin fricción ya estaban cada vez más altas, porque los clientes hoy se comparan las bancas, no con otras bancas, pero con su experiencia de cualquier otra empresa de tecnología, como Uber, como Airbnb y todas las demás. Y bueno, y también sufría ahí un bajo tráfego físico en las sucursales. Este tráfego ya estaba bajando hace más de 5 años. Es un movimiento global y también ha afectado Latinoamérica. Después había un tema de competencia, ¿sí? Los bancos digitales ya estaban empezando en Latinoamérica. Había ahí una carrera por innovación, y estos bancos traían productos y servicios
todavía más innovadores o con tasa cero y todo lo que tiene que ver con productos más alineados con las expectativas y la experiencia de un cliente cada vez más alineado al digital, ¿sí? Y después, por último, la regulación. Regulación estaba cada vez más pro competencia, entonces había ahí un movimiento ya hace algún tiempo de que la regulación estaba empoderando los clientes por sus datos, entonces dándoles seguridad de sus datos y también un tema de abrirlo al mercado a todo que tiene que ver con Open Banking, a todo que tiene que ver con las competencias digitales, ¿sí? Pero ahí viene el COVID. El 2021 fue un año bastante difícil, no creó ninguna nueva fuerza en este mercado, pero he acelerado muchísimo las fuerzas que ya estaban impactando el sector bancario en Latinoamérica. Y hay una fuerza que ha sido profundamente amplificada, que es el comportamiento de los consumidores, ¿sí? Esto vamos a darle un doble clic. Y bueno, nos decía Gartner que 85% de las interacciones iban a ser en línea en 5 años. Y esto ya es realidad, ya se quedó realidad desde 2020 por el tema del COVID. Entonces, 85% de las interacciones ya son en línea totalmente, principalmente para los temas más sencillos, para las interacciones más sencillas con los bancos. Después, para cada 400 sesiones digitales en móvil, aplicativo móvil, tenemos apenas 5 visitas a sucursales en cada año, que es una diferencia masiva, ¿no? Y el tráfico en sucursales ha disminuido a 10% todos los años. ¿Qué implicaciones nos da? Principalmente para las instituciones financieras más antiguas, los incumbents, como se llaman, están siendo desafiados cada vez más por un comportamiento más digital y expectativas más altas del cliente, ¿sí? Y esto se suma también a un ambiente económico bastante desafiador que los bancos están pasando desde los últimos años. Y les doy un ejemplo. Desde 2014, el ROE, el retorno sobre el patrimonio de los bancos en Latinoamérica, han bajado desde casi 20%, 19.5%, hasta el 15-14% en la prepandemia, ¿sí? Entonces los bancos ya están bastante presionados por temas de costo y por temas de ingresos y rentabilidad desde los últimos 5 años. Pero cuando llegó el COVID, lo que se espera de esta industria es que sufra todavía más. Llegue desde los 14 puntos, de los 14% que tenían hasta los 5% de retorno en 2021 en toda Latinoamérica. El mundo también va a sufrir, va a caer ahí desde el 9 para el 2%, pero la expectativa es que va a regresar hasta los 9% hasta 2024. Y para Latinoamérica este escenario llegaría hasta los 12% en 2024. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos en la industria financiera 2 a 4 años perdidos. Perdido en términos de ganancia, perdido en términos de ingresos. Y esto se va a pasar en 2 etapas principales. Primero, para este año 2021 vamos a tener algunas pérdidas relacionadas a préstamos, ¿sí? A las previsiones por pérdida de préstamos. Después, una etapa 2, de 2022 hasta 2024, vamos a tener ingresos resignados. Esto muy influenciado, muy impactado por la economía de los países de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 imperativos para restablecer el crecimiento? Y antes de entrar ahora ya en el tema de crecimiento, me gustaría explicarles un poco de cuáles fueron las etapas que pasaron las instituciones financieras
durante la crisis, ¿sí? Primero, un poco de que Salesforce ha tenido un impacto muy grande en los clientes que atendemos en Latinoamérica. Primero, casi 30% incrementaron su inversión en Salesforce, principalmente para moverse cada vez más rápidamente hacia el digital. Y segundo, 57% de los clientes nos hablan que fueron fundamentales para realizar los cambios que necesitaban durante la crisis de la pandemia, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Significa que las empresas, los bancos, pasaron por 3 etapas durante el COVID. Primero tuvieron que estabilizar su negocio. ¿Qué significa esto? Significa que todas sus sucursales ya estaban cerradas de un día para otro, ¿sí? Por el tema del lockdown. Entonces tuvieron ahí que reorientar el front office o el front end de sus sucursales hacia el digital. Todo que tiene que ver con ventas, con soporte, con marketing, ahora tuviera que ser de una forma remota, no tenían más sucursales para hacerlo. Y también los empleados, ¿sí? Los bancos tuvieron ahí que garantizar la continuidad de tu negocio, la colaboración de tus empleados y el trabajo que continúe mismo con las sucursales cerradas. Entonces, esto tiene que ver con una configuración de trabajo remoto. Después, pasamos por otra etapa. Después se pasó el lockdown y las empresas, los bancos empezaron a una vez más reabrirse. Esto se pasó en el second half del año pasado. Y los bancos tuvieron ahí que planear cómo trabajar en 2 ambientes distintos, en el digital, en un ambiente físico, pero digital en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo llevar adelante una implementación gradual de regreso a trabajo? ¿Qué sucursales abrir? ¿Por qué abrir? ¿Cómo interactuar con su cliente? Pero si no solo esto, pero también cómo incrementar, cómo aumentar la productividad de tus empleados y de sus procesos ante esta nueva realidad. Entonces, temas de automatización, temas que tienen que ver con servicios, autoservice para los clientes, para que los costos se reduzcan y el ROI pueda ser una vez más incrementado, ¿sí? El tema es que ahora, para este año 2021, a pesar de que ya estamos en una segunda ola del COVID, ya hay ahí una luz en el fin del túnel, ¿sí? Ya tenemos un roadmap de vacunación en todo el mundo, incluso en Latinoamérica. Y para 60% de los ejecutivos de nivel C, o sea, los CEOs, los CFOs, los CIOs, ahora ya es hora de pensar y de, una vez más, poner tu agenda y tus objetivos estratégicos hacia el crecimiento, ¿sí? Los demás 40% siguen intentando estabilizar y reabrir tus negocios para que después pasen una vez más para el tema de crecimiento. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los 4 imperativos? ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta el crecimiento en nuestra nueva realidad, donde los clientes están cambiando tu forma de interactuar con los bancos, la competencia está creciendo con los neobanks, con las empresas de tech, la regulación tiene temas cada vez más pro competencia y la incertidumbre acerca de la economía. Y ahí el primer imperativo que tenemos es cómo controlar el riesgo, ¿sí? Y lo que pasa aquí es que los bancos están con una cartera muy expuesta. El año pasado crecieron ahí tu portafolio de préstamos en 15% para empresas y hogares. Entonces, los bancos están muy expuestos y la gente está en deuda. Por ejemplo, en Brasil, 67% de los hogares están endeudados. Este es un nivel nunca antes visto en la economía brasileña. Y además de esto, 20% de las pequeñas y medianas empresas se van a estar fuera del mercado debido al COVID. Entonces,
cómo los bancos pueden enfrentar este riesgo crediticio y los índices de cesación de pagos que pueden incrementarse, aumentar en 2021. ¿Sí? Esto es un tema muy importante y está en la agenda de los C-Level, porque para crecer con sustentabilidad, tiene que controlar tu riesgo. Y lo puede hacer de dos formas distintas y como estamos viendo y apoyando a nuestros clientes. Primero, los bancos los estamos apoyando en cómo reinventar o cómo poner más datos internos y externos para una evaluación de riesgo crediticio más asertiva, ¿sí? Entonces, cómo alimentar tus motores, tus engines de riesgo para que la evaluación sea más asertiva. Después también tiene que ver con cómo habilitar que los clientes pueden hacer tus procesos de préstamo totalmente y fin a fin de forma digital. Entonces, este también es un tema que estamos apoyando a nuestros clientes en Latinoamérica y que es un tema, un imperativo, ¿sí? Otro tema acerca de riesgo tiene que ver con cobro. Entonces, es un imperativo que hacer que los cobros sean un diferenciador clave para que los bancos recuperen los pagos que les han debido, ¿sí? Después tenemos el imperativo número 2, que es reinventar la experiencia digital del cliente. Esto es un tema que estamos viendo en todos los lados y en la industria financiera no es distinta. Primero porque 90% de las transacciones bancarias más sencillas son previstas a través de canales 100% digitales. Entonces los canales digitales van a se tornar no un canal complementar, pero sí el principal canal de interactuación de los bancos con tus clientes. Segundo, hay una cuota de mercado, o sea, los market share de los neobanks, que son los bancos digitales puros, se han llegado hasta 20%. Este es un dato de Brasil. Si comparado a los 0% que tenía ahí en 2015, esto es un incremento masivo, ¿sí? Y también los gastos de marketing se va a digitalizar en 50% hasta los finales de 2021. Por eso es imperativo que los bancos reinventen su experiencia digital a su cliente. Solo para darles ahí, tangibilizar un poco con datos. En Brasil, los bancos tradicionales traían muy cerca de 100% de market share en 2015 y esto se ha llegado a los 80% en 2020, mucho por la pandemia, pero esto ya era una tendencia, un pronóstico ya visto desde antes de 2019. Entonces los bancos, los atacantes digitales llegaron de 0 a 20% en Brasil y esto es esperado que acontezca también en otros lugares de Latinoamérica. Si no aconteció, se va a acontecer y esto se va a pasar de forma muy rápida. También otro tema que se pasó fue de la población no bancarizada. ¿Sí? Esto se ha disminuido bastante. Por ejemplo, en Brasil, habían 69% de la población estaba bancarizada, o sea, 31% no estaba bancarizada. Esto se ha disminuido hasta los 27% de no bancarizados. La pandemia fue un catalizador muy importante para que esto aconteciese por algunos temas específicos. Primero, era muy difícil que los bancos llegasen a clases sociales y económicas más bajas, ¿sí? Las clases D y E no era posible a ellas llegar a un banco. Y la pandemia hubo una fricción de esta frontera, ¿sí? Entonces, las poblaciones más bajas, de clases económicas más bajas, han podido abrir cuentas en un banco y por eso la población bancarizada ha crecido bastante. ¿Y qué hacer? ¿Qué los bancos tienen que hacer para reinventar la experiencia digital del cliente? ¿Cuáles son los puntos más tangibles para eso? Primero, tienen que promover el ámbito digital como el principal canal de interacción.
¿Qué significa esto? Que no solo promover ahí servicios para el cliente, consultar tus sueldos, hacer wire transfers, pero sino también hacer que los procesos de onboarding, de captación de cliente, retención de cliente y comunicación con el cliente sean 100% digital. Esto significa darle el foco que el digital necesita, ¿sí? El segundo tema es un tema de personalización. Este tema es muy importante porque los bancos empezaron con una personalización más a un nivel más niche market, para un mercado de nicho, pero ahora es importante que esto se gane escala y puedan hacer personalización at scale, ¿sí? Y esto significa llegar al cliente con el mensaje correcto por el canal preferible para el cliente en el momento correcto, ¿sí? Después, para esto se tornar posible, debemos aprovechar de la inteligencia artificial para impulsionar el uso de la herramienta, el comportamiento del cliente, hacer el cross-sell y poder ganar muchos insights que las herramientas digitales no pueden ofrecer, ¿sí? Después tenemos el tercero imperativo, que tiene que ver con la distribución omnicanal. Y como contexto, les explicaba que los bancos estaban muy apoyados, las estrategias de llegada al cliente estaban muy soportados por sucursales. Y esto está cambiando, ¿sí? 15% de tráfico de sucursales fue reducido en el año pasado. Entonces, los últimos años ya hemos visto una reducción del tráfico en sucursales. Esto fue muchísimo impulsionado el año pasado y esto es de continuar en los siguientes años. Después, los clientes, solo apenas 5% de las necesidades de los clientes son gestionadas de las sucursales. Las demás 95% de las necesidades de los clientes son gestionadas desde los ámbitos digitales y de los ámbitos, los demás canales, que son los canales corporativos o telefónicos, ¿sí? Y además de eso, 30% de los clientes están dispuestos a usar servicios de asesoramiento de forma remota. Y esto nos introduce a un nuevo actor que se llama el Relationship Manager 100% remoto. Es un ejecutivo de cuenta que no está en la sucursal y interactúa, tiene un portafolio de clientes e interactúa de forma 100% remota con la cartera de clientes que interactúa. Solo para darles un poco también de números, esta reducción de sucursal ya es un tema global. Entonces, la gráfica de la izquierda, los mercados más desarrollados ya han visto tus sucursales reducir casi 20% los últimos 5 años. Y esto también es verdad para Latinoamérica. Entonces vimos que en Brasil los grandes bancos como Bradesco y como Itaú cerraron muchísimas sucursales. Bradesco cerró más de 1,000 sucursales. Desligó casi 8,000 empleados. Y este es un tema que está en la agenda también de los C-Level, pero los procesos han digitalizado, ¿sí? Y esto también es verdad para México, esto es verdad para Chile, en que los bancos están haciendo ahí una revisión no solo del footprint de la sucursal, pero también cuál es el rol de la sucursal del futuro. Sí, que no es una sucursal como la entendemos hoy, pero una sucursal baseada en inteligencia y datos, ¿sí? Entonces, de forma más tangible, ¿cómo reformular la distribución omnicanal? Primero, los bancos tienen que repensar la red física
a través de una reorientación del rol de las sucursales. Esas sucursales las vemos mucho más como una sucursal que se parece como a tienda de Apple, mucho más que una sucursal de 2-3 años atrás con los cashiers. Y bueno, y tienen también que reinventar los canales virtuales, ¿sí? Para impulsionar temas de self-service, en que los clientes se puedan conectarse a las plataformas digitales y hacer tu propio asesoramiento digital de forma fin a fin, de forma de un self-servicio. ¿Qué incluye esto? Incluye chatbots, esto incluye una automatización de los procesos de préstamos, de onboarding y todos los demás procesos que tocan al cliente. ¿Sí? Después llegamos, esto es un ejemplo de una sucursal de Santander. Se parece mucho más que a un café, una tienda de Starbucks, que a una sucursal como la conocemos hoy. Y esto está se multiplicando muchísimo alrededor del mundo. En la semana pasada yo pasé en una de las mayores calles de São Paulo y ahí estaba una sucursal muchísimo parecida con esta. Es una sucursal, se llama Café Santander, que es una sucursal como otra, pero también involucra un café, involucra un tema de socialización, de networking, de educación del cliente, sin contacto, sin papel, sin efectivo. ¿Sí? Un tema importante acerca de la sucursal del futuro es que las reuniones, la junta con sus gerentes de portafolio van a ser, si fueran presenciales, tienen que ser por agendamiento, ¿sí? Tiene que ser una reunión que previamente un cliente llega a esta sucursal, digitalmente pone ahí tus datos y su gerente ya lo sabe, qué necesita, cómo interactuar con este cliente, qué le debe ofrecer y quizás deben ahí qué tipo de problema, cómo lo resolver y qué tipo de producto lo puede empujar hacia este cliente. ¿Sí? Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Esta es una sucursal con áreas de descanso, registros, también con iBacons, en Brasil lo llamamos de totems, pantallas táctiles. Es una sucursal que no involucra solo temas de bancarios, pero también un ecosistema de socios con otros tipos de productos y servicios que puedan ser ofrecidos. Y bueno, autoservice y una zona de asesoramiento en que el gerente ya lo sabe, ya tiene toda la inteligencia por detrás de todo el histórico del cliente en todos los canales y qué debe hacer con este cliente. Y bueno, y llegamos hasta el cuarto y último imperativo, que es crecer más allá de lo tradicional. ¿Qué significa esto? Esto significa como contexto, poniendo ahí un poco de contexto, que los bancos están muy presionados con los productos y servicios que ofrecen hoy. Entonces el spread está el más bajo de los últimos 6 años y esto impacta muchísimo y directamente los ingresos de los bancos. También los atacantes digitales ofrecen tarifas gratis para los clientes por servicios de cuenta corriente y esto también es una línea de servicio muy importante para los incumbents, que es una línea que se va, ¿sí? Se va a potencialmente cero. También otro tema, una amenaza, pero también puede ser vista como una oportunidad para los bancos tradicionales, el tema de Open Banking. Potencialmente hay una pérdida de 20 mil millones de dólares para los bancos tradicionales. Y además de eso hay una oportunidad de ecosistemas y marketplaces que se ha visto en otras industrias y que también se puede aplicar para la industria financiera. Entonces, para traer un poco de contexto, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Sí? Primero, para reinventar, para irse más allá del core banking,
tenemos que innovar productos y explorar otros tipos de ofertas, ¿sí? Es como lo llamamos de Netflix-like offers. Son ofertas más distintas en que el cliente sea impactado de una forma mucho más personalizada. Y bueno, el segundo tema es poder hacer una diversificación capitalizando sobre esta base nueva de ecosistema que está emergiendo, ¿sí? Solo para darles un contexto, McKinsey hizo un estudio de que hasta 2025 llegaremos a una economía global, va a estar organizada por ecosistemas y 30% de todo el PBI va a ser una economía de ecosistema. Significa que los bancos van a ofrecer tus propios productos, sí, pero también pueden ofrecer productos de terceros y productos no bancarios, productos que no tienen nada que ver con productos bancarios, pero tienen ahí alguna necesidad del cliente, porque el cliente y su necesidad es el centro, y no el producto es el centro. ¿Sí? Y bueno, hoy Salesforce he trabajado en todos estos 4 temas con los clientes en Latinoamérica. Entonces, desde controlar el riesgo, inventar la experiencia digital del cliente, para reformular la distribución omnicanal y irse más allá de la banca tradicional, tenemos muchísimas soluciones ya comprobadamente implementadas aquí mismo en Latinoamérica, ¿sí? En todos estos 4 temas. Y no solo globalmente, pero también hemos tenido muchísimos buenos resultados de programas transformacionales que impulsionan ingresos, costos y también son palancas de transformación, ¿sí? Entonces, para que los bancos, podemos ahí apoyar a los bancos a retomar tus ROEs de una forma bastante acelerada, mejorando tus ingresos y mejorando tus costos, ¿sí? Solo para darles un poco de número, las transformaciones medianas, en promedio, tenemos 30 días hábiles para una implementación de Salesforce. Entonces, si comparamos un sistema legado, un sistema hecho in-house versus algo que ya tenemos una experiencia y ya tenemos una solución pré-configurada, tomamos 30 días versus 6 meses a 1 año de una solución hecha in-house. ¿Sí? Y esto está muy conectado con lo que necesitamos hoy en la industria bancaria. Este hombre se llama Klaus Schwab, es el fundador y presidente ejecutivo de World Economic Forum, y el año pasado nos dejó con una frase, un quote que me gusta muchísimo por este tema de velocidad que los bancos necesitan implementar. Y él dice que el nuevo mundo no es el pez más grande que se come al más pequeño, sino el pez más rápido que se come el más lento. Entonces, vamos a apoyar, y nuestra misión es apoyar a los bancos y las demás instituciones financieras a que sean más rápidos y que puedan vencer en el mundo de post-COVID. ¿Sí? Muchas gracias y ahora regreso a Patrick para hacerles un Q&A. Buenísimo, Víctor. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Me voy quedando con varios tips que tú mostraste, sobre todo con el último, que siempre nosotros en los años que llevamos acá haciendo webinar, en los digital, en conversaciones con la banca, justamente lo que queremos es que trabajemos en aspectos de colaboración. Y en esos aspectos de colaboración es muchas veces veamos al lado, veamos nuestros partners, veamos nuestras empresas de servicio, qué es lo que están haciendo, sobre todo si ya tienen cosas listas para que vivamos esta transformación. Y como tú lo dijiste, nosotros nos demoramos en algunos procesos 30 días, 2 meses, 3 meses, versus cuando lo hacemos in-house nos podemos demorar mucho más tiempo. Yo viví esa realidad porque vengo del mundo bancario. Y también agregar un poco dentro de tu presentación que las cifras, a pesar de que tenía mucho número de lo que estaba aconteciendo en Brasil, es una realidad latinoamericana y es una realidad mundial. El tema de los cierres de sucursales, en cómo estamos digitalizando hoy día los procesos. Y ahí yo me quiero quedar en ese punto, Víctor.
Tú nos hablaste de que, por ejemplo, Bradesco tuvo que despedir a 7.000 colaboradores, cerró 1.000 sucursales, y por otro nos tenemos que digitalizar. ¿Cómo logramos hoy día ir tomando a los nuevos segmentos, que gente que no estaba digitalizada, que quizás es gente de 60 años, cómo tomamos a los segmentos también de gente que vivía quizás en zonas rurales, donde quizás su única sucursal era la que tenía de Bradesco y hoy día ya no la tiene? Entonces, ¿cómo logramos convivir con esta nueva era que tú nos dijiste, con este nuevo día, con esta pérdida, por el otro lado, de sucursales donde estábamos acostumbrados a algunos segmentos o por la realidad que teníamos a realizarlo? ¿Cómo tenemos que enfrentarlo hoy día como industria financiera? No sé si soy yo, pero parece que no te escuchamos, Víctor. Aló, Víctor, parece que al poner los fonts parece que no te escuchamos bien. O soy yo, no sé. Sí, ahí está diciendo Sergio Gustavo que no se escucha. Si quieres, das un refresh F5 a la aplicación para que vuelvas a entrar y automáticamente vamos a poder seguir conversando un poco sobre este día después, cómo lo está viendo Salesforce, cómo lo está viendo Víctor con la realidad hoy día en Brasil. No te escuchamos, Víctor, no te escuchamos. Vi que te pusiste los audífonos y perdimos el contacto. Ahí sí, mejor que ingreses nuevamente para que podamos escuchar un poco la respuesta y ver en definitiva cómo estamos viendo este día después, qué es lo que está aconteciendo hoy día en Latinoamérica, que la realidad, como lo estábamos viendo, es distinto, es distinto. Ahí sí, Víctor, ahí sí, como les decía, la realidad es muy distinta hoy día al no tener una sucursal, que era la que nos otorgaba los servicios, hoy día no tenerla. Y quizás hoy día, como tú hablaste muy bien, necesitamos tener una experiencia digital, pero no una experiencia digital para un segmento, sino que para todos los segmentos que hoy día están ocupando y utilizando los servicios de un banco, por decirlo así. Sí. Yo veo de la siguiente manera. Primero, yo dividiría en dos. Para los atacantes digitales, esa es una oportunidad distinta, ¿sí? Porque no necesitan ahí implementar CAPEX, inversiones masivas para cubrir un país, quizás todo un continente, para expandir tu base de clientes. Y esto lo están haciendo hasta ahora mismo mientras hablamos, ¿sí? Entonces los atacantes digitales tienen una oportunidad muy grande. Para los bancos más tradicionales, no hay otra salida sino digitalizarse. ¿Y qué oportunidades hay aquí? ¿Sí? Hay algunas oportunidades importantes. Primero, los bancos pueden traer muchísimos beneficios de datos que antes no traían de sus sucursales. Entonces, pueden capturar datos de toda la jornada del cliente, todo tipo de interacción digital del cliente, porque todos que estamos en la internet dejamos footprints, ¿sí? Entonces los bancos pueden capitalizarse de estos datos para empujar una oferta cada vez más importante y más personalizada. Y con esto ofrecer productos, servicios y hacer una retención de una forma que hoy simplemente no lo hacen, ¿sí? De una forma más innovadora, con productos y servicios más alineados con nuestra necesidad. Y esto está se comprobando muchísimo en la pandemia. Yo estaba en el último mes viendo ahí un artículo de McKinsey que nos decía que 86% de la gente que empezó a usar un servicio puramente digital lo gustó y se va a continuar a usar un servicio financiero digital. Entonces es un camino que no hay regreso. Los bancos se van a continuar usando este tipo digital. Es una oportunidad todavía mayor para los atacantes, para que puedan crecer de base, pero los bancos también tienen una oportunidad distinta de implementar nuevos productos, incrementar retención y quizás incrementar también un footprint en regiones en que no estaban muy presentes.
Perfecto, perfecto, Víctor. Mira, y vamos a pasar un par de preguntas que nos están haciendo. Patricia, va muy de la mano un poco lo que estábamos conversando recién de cómo abordamos la educación financiera para que los clientes no tan familiarizados con lo digital puedan acceder a este tipo de productos. Muchas gracias, Patricia. Ok, entonces, ¿cómo abordar la educación financiera para los clientes? ¿Sí? Entonces, los bancos tienen que reformular tu comunicación. ¿Sí? Y una vez más, yo voy a poner en perspectiva el tema de la personalización. Porque esta gente, la gente que no sabe todavía manejar servicios digitales, ¿sí? Los baby boomers, la generación más antigua, esta gente tiene que ser atingida por los bancos vía una comunicación más alineada con sus necesidades. ¿Sí? Entonces, yo diría que también hace un par de semanas estaba viendo ahí una comunicación de un banco grande en Brasil, era Itaú, con dos personas, dos seniors, hablando justamente de eso, cómo pueden accesar los servicios digitales y que apalanquen ahí de tu familia, ¿sí? Tu sobrino, tu hijo, para que les puedan darles un poco ahí de dirección de cómo usar. Entonces, creo que comunicación es un primer punto. El segundo punto sería usar la sucursal para manejar y direccionar el usuario 100% físico para un camino más digital. Entonces, la sucursal del futuro también va a tener este rol de direccionar el cliente para los medios de uso digitales. Entonces, creo que esas dos formas de educación, primero comunicación masiva, pero personalizada, y segundo, usar de los activos que tienen hoy para poder empujar este tipo de educación. Perfecto. Víctor, y tú hablaste también un poco de la experiencia digital, cómo teníamos que empezar a trabajar, pero mostraste también el caso de un banco, que nosotros lo hemos visto acá porque es un banco que ha transformado sus sucursales hoy día en cowork, donde tú vas, te sientas, puedes tomarte un café, puedes tener una reunión, hay salas privadas, y están cambiando un poco su modelo de negocio, están cambiando un poco el modelo de acercarse hoy día a los clientes. Por lo tanto, tomando también la pregunta de Patricia, que está ahí, ¿qué servicios son los que deben priorizar como presenciales? ¿Cuáles se van a quedar como presenciales y cuáles quedarían como digitales? Ok. ¿Me escuchan ahora? Tuvo que cambiar mi Perfecto, audífono. te escuchamos perfecto, como si Ok, yo estuviera muy en bien. Sao Paulo. Muy bien. ¿Qué cambia para el digital? Primero, los temas más sencillos, ¿sí? Que podemos hacer un soporte de una forma más sencilla, con sueldos, temas que pueden ser resueltos con chatbots, cualquier tipo de inconsistencia con tarjetas, emisión de nuevas tarjetas, bloqueos de tarjeta, préstamos más sencillos. Esto se queda en el digital, el mundo digital. ¿Qué se queda con las sucursales? Los temas más complejos, ¿sí? Los temas que no podemos todavía llegar a digital. Entonces, yo diría que esto es como va a haber ahí una diferenciación. ¿Qué rol tiene la sucursal? ¿Qué rol tiene el digital? Yo acrescentaría un punto más que es el marketing, ¿sí? El digital tiene por rol también hacer con que el cliente sepa que un producto existe, cómo usarlo, y hacer un drive para que el cliente pueda usar lo que quiero usar. Entonces, una campaña, por ejemplo, debe estar 100% en el digital versus una sucursal, porque el reach que tenemos con el uso de sucursal es muchísimo menor que el reach que tenemos con el uso del digital. Además que también podemos hacer una personalización de los servicios, productos y una comunicación más asertiva para seguimientos de clientes específicos. Perfecto, perfecto, Víctor.
Creo que se estaba escuchando un poquitito metálico, me estaban avisando por WhatsApp para que veamos un poco tu sonido, sobre todo para que quede después la grabación, para los que no alcanzaron a verte. Y José también nos está preguntando cómo se trabaja la educación digital a los adultos mayores, que la población en el futuro cercano será de un aumento importante. Ellos son una generación digital y siempre están fuera de todos los focos bancarios y en contraparte son los mejores pagadores. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Excelente pregunta, José. Yo lo veo de la siguiente forma. El desafío, el reto principal que tenemos es que esta población llegue a usar el servicio digital por la primera vez. Por la primera vez se usa un Google, se pueden accesar un email, un correo o un servicio de WhatsApp, por ejemplo. Esto ya es un primer paso muy importante. Te perdimos, Víctor, no te estamos escuchando. Si quieres, coloca solamente el sonido del PC, con eso yo creo que es suficiente. Ahí está entrando de nuevo para responder la pregunta de José. Si tienen más preguntas o si se quieren conectar también con Víctor, por favor, la idea es que, ahí está su mail, luisvictor.rodriguez@salesforce.com, porque la idea es que generemos interacción, generemos colaboración y sobre todo las empresas que hoy día están viendo cómo poder cambiar y cómo vivir la transformación, la idea es que lo podamos hacer en ayuda de colaboradores y sobre todo con quienes venimos trabajando de la mano hace un tiempo. Ya se está conectando Víctor para que podamos responder la pregunta. Ahí sí, Víctor. 1, 2, 3, probando. Ya estando en la parte final de nuestro webinar del día martes. 1, 2, 3. ¿Te escuchamos? ¿Nos escuchas? Está tratando de ingresar. Bueno, lo bueno es que ocurrió al final. Vamos a validar si está ok con su internet, si no, para que pasemos al final ya con la pregunta de cómo está viendo Salesforce hoy día los procesos de transformación, sobre todo en Latinoamérica, con una visión más global. Ahí se está conectando. Don Víctor. ¿Te escuchamos? 1, 2, 3. Si quieres prueba de sonido. ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto. Ahora sí te escuchamos, perfecto. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta que nos hace José es ¿cómo se trabaja la educación digital a los adultos mayores? Que la población en el futuro cercano será en un aumento importante, sobre todo aquí en América Latina. Ellos son una generación digital, ellos no son una generación digital y siempre están fuera de todos los focos bancarios y en contraparte son los mejores pagadores. Gracias, José, por tu pregunta. El más difícil es que lleguen por la primera vez a usar un servicio digital. Este se puede hacer por un correo, que usen un correo, que usen el WhatsApp o que usen el digital banking. Si logramos hacer esto, y ahí ya tenemos muchas formas y formatos de hacer con que este segmento pueda llegar cada vez más de la forma digital. Y te doy un ejemplo. Estamos apoyando ahí un banco en Latinoamérica también a usar una plataforma que llamamos de Trailblazers, que lo trae cursos digitales y lo puede manejar ahí de la forma que quiere, con contenidos que quieres y disponibilizar a tus clientes. Entonces, ¿cómo usar una plataforma, un digital banking? ¿Cómo hacer un préstamo digital? Esto de una forma muy sencilla, muy rápida. Entonces, como knowledge pills, como pílulas de conocimiento, lo puedes llegar a estos adultos, los seniors, de una forma mucho más asertiva, ¿sí? Y muy fácil, la realidad. Pero el reto principal se queda en hacer con que esta gente, este segmento, llegue a usar este tipo de servicio digital por lo menos una vez. La buena noticia es que WhatsApp está penetrado en 95%
de los smartphones. Entonces, hasta mismo la gente, los seniors, ya tienen WhatsApp. Entonces, WhatsApp puede ser ahí una forma bastante sencilla de llegar a ellos y después direccionar para cursos digitales de plataformas bancarias. Perfecto, Víctor. Y me había saltado una pregunta que había hecho Prudencia. Te pido mil disculpas, pero ahora sí la vamos a hacer. Y que yo creo que hoy día, sobre todo lo que estamos viviendo en la industria financiera, es muy importante. Y aquí ella nos pregunta qué perfil debería tener un equipo de fuerza de venta en un escenario digital. Sobre todo que en muchos países las cuentas corrientes, cuando tú te acercabas a una sucursal, te vendían un seguro, una cuenta corriente, un crédito de consumo, una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo es este nuevo perfil de la fuerza de venta? ¿O cómo debería Sí. ser? Estamos viendo un perfil, si no de las personas, pero de las plataformas, que sean más baseadas en datos. Entonces, la gente tiene que basear tus decisiones, tus interacciones con los clientes de una forma digital, baseada en inteligencia, insights de datos. Entonces, yo te diría que un perfil más analítico, un perfil que está alineados con las plataformas y las soluciones digitales, que está alineado en cómo usar un Zoom para conocer a un cliente desde el cero o para poder venderle un producto de seguro, por ejemplo. Entonces, es un perfil que no sé si va a ser muy distinto del perfil de venta que estamos acostumbrados, pero si no, este perfil va a usar de las plataformas digitales disponibles y también usarse de insights y datos para tomar tus decisiones y ofrecer lo que sea mejor para tu cliente en este momento. Perfecto. Y Víctor, ya llegando un poco al cierre ya de este webinar, ¿cuál es la reflexión final? Reflexión final. Tú nos hablaste del día después, pero ¿qué es lo que viene después? ¿Tú ves un cambio hoy día dentro de la industria financiera en América Latina? Estás viendo, mostraste cómo los neobancos han penetrado con fuerza en los últimos 4 o 5 años, donde ya representan un 20%, y cómo los bancos tradicionales han ido perdiendo todo el proceso que ya venían ganando. Y tú mencionaste el caso de Netflix, que muchas veces cuando dicen otra vez, hablan de Netflix y Blockbuster, pero es un caso que nunca va a terminar, porque cuando estamos las empresas en zonas de confort, nos quedamos ahí y no cambiamos. Entonces, ves hoy día, producto de la pandemia, o ves hoy día una transformación de verdad, donde los bancos estén hoy día cambiando, se estén digitalizando, estén viendo como una amenaza a los neobancos, o en definitiva, estén ellos transformándose en neobancos, porque hemos visto experiencias donde los propios bancos están lanzando sus billeteras digitales, están lanzando otras tarjetas digitales, productos digitales. ¿Cómo lo ves hoy día en América Latina? Sí, lo que veo es lo siguiente, los bancos ya pasaban por una transformación digital hace 5 años, muy importante. ¿Sí? Lo que pasó con la pandemia es que esto se quedó un imperativo para hoy. Entonces, las iniciativas, los grandes programas de transformación digital hacia una centralidad de los clientes se tornó mandatorio y se tornó mandatorio de una forma muy rápida. Entonces, ¿qué veo para los siguientes años? Va a haber un foco de recursos, de personas y de capacidades muchísimo a los programas digitales de una forma que nunca antes hemos visto, ¿sí? ¿Y qué esto va a traer? Va a traer interacciones con los clientes de una forma preferiblemente digital. Van a hacer frente a los neobanks, por eso, y bueno, y van a buscar ahí otras formas de ingresos que no sean simplemente las formas tradicionales con las cuales los bancos están trabajando. Hay que innovar. Creo que esta es la gran mensaje, y hay que innovar muy rápidamente. Y los más rápidos son los que van a ganar esta corrida del post-COVID. Perfecto. Víctor, yo te agradezco el tiempo, te agradezco el que hayas participado, como también a todo el equipo de Salesforce con quienes preparamos este webinar, porque la idea era
ir aterrizando conceptos. La idea es que conocieran también como una empresa hoy día, que la conocemos, yo vengo en la industria bancaria, y que la tenemos hoy día quizás dentro de nuestro core, cómo hoy día también está apoyando a que vivamos la innovación y a que vivamos la transformación de manera más rápida. Como tú lo dijiste, con procesos que pueden demorar 30 días, que quizás hacerlos in-house nos vamos a demorar un año o inclusive más. Así que un placer haber estado contigo, Víctor. Espero nos volvamos a ver en otro webinar o en otra ocasión para que sigamos avanzando juntos en este proceso de llamado transformación digital y sobre todo que va de la mano con la transformación cultural de nuestros colaboradores. Así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias al equipo de Salesforce y muchas gracias también a todos. Gracias, Patricia, gracias a todos los que participaron en este webinar. Víctor, agradecerte. Que estés muy bien. Bank Latam y gracias a toda la audiencia. Nos vemos. Nos vemos. Saludos a Sergio, que nos dice que está en cuarentena. Saludos, Sergio. Saludos a todo el mundo, a Paulo, a Yuri. Muchas gracias por estar hoy día presentes en este webinar. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Y cuídense. Chao, chao.